Y si curar no fuera solo dar medicamentos, sino también hacer sentir mejor a las personas, y si el verdadero problema no fuera la enfermedad, sino la forma en la que tratamos a quienes la sufren. Después de ver la película Patch Adams, me queda claro que no es solo una historia sobre medicina, sino sobre la forma en la que vemos a los demás y sobre lo fácil que es perder la empatía en un mundo donde todo se vuelve rutina. Algo que me llamó mucho la atención desde el inicio fue la razón por la que Patch decide estudiar medicina. Él no lo hace por dinero, ni por prestigio, ni por reconocimiento, sino porque realmente quiere ayudar a las personas. Y eso ya lo hace diferente a los demás estudiantes, porque desde el principio su enfoque no es la enfermedad, sino el ser humano. Hay una escena en particular que me marcó mucho cuando él dice que quiere ayudar a las personas. En ese momento se nota que él no ve a los pacientes como casos, sino como seres humanos. Y eso, aunque parezca algo básico, en la película se muestra como algo casi raro dentro del sistema. Eso me hizo pensar en cómo muchas veces lo más simple es lo que más se olvida. También me gustó mucho cómo Patch rompe completamente con la forma tradicional de tratar a los pacientes. Por ejemplo, cuando empieza a hacerlos reír, a ponerse disfraces o simplemente a escucharlos. Esas escenas no solo son divertidas, sino que tienen un mensaje muy fuerte, que la medicina no debería ser fría ni distante. Incluso hay momentos en los que uno se da cuenta de que los pacientes reaccionan mejor cuando se sienten escuchados o cuando alguien les devuelve un poco de alegría. Y eso demuestra que la salud no es solo física, sino también emocional. En mi opinión, esa es una de las ideas más importantes de la película, que la empatía también puede sanar. No reemplaza la medicina, pero sí la complementa de una forma muy poderosa. Y siento que esto no solo aplica a los médicos, sino a cualquier persona en cualquier profesión. Pero no todo es positivo. La película también muestra un sistema bastante frío, donde muchos médicos se enfocan únicamente en lo académico y dejan de lado el lado humano. Hay momentos en los que los pacientes parecen más números que personas, y eso me hizo pensar mucho en cómo funciona la sociedad en general, donde muchas veces importa más la eficiencia que el trato humano. Algo que me pareció muy interesante es que Patch es constantemente criticado por ser diferente. Lo ven como alguien que no sigue las reglas, cuando en realidad lo único que está haciendo es tratar mejor a las personas. Eso demuestra que muchas veces lo correcto no siempre es lo que el sistema acepta, y que ser diferente puede ser difícil, pero también necesario. También hay una parte muy fuerte en la película, cuando ocurre la muerte de su amiga. Ese momento cambia completamente el tono de la historia y la vuelve mucho más real. Me parece importante porque muestra que no todo se puede solucionar y que incluso con buenas intenciones hay cosas que se salen de nuestras manos. Ese momento también hace que uno como espectador se cuestione muchas cosas, porque muestra que ayudar a otros no siempre garantiza un final feliz, pero aún así vale la pena intentarlo. Sin embargo, lo que más me impactó es que a pesar de ese golpe tan fuerte, Patch no se rinde. Él decide seguir adelante y seguir ayudando a los demás. Y eso para mí es una de las enseñanzas más grandes de la película, que incluso en los momentos difíciles uno puede decidir qué tipo de persona quiere ser. Patch Adams no solo habla de medicina, sino de humanidad. Me deja la enseñanza de que no importa lo que hagamos en la vida, siempre debemos tratar a las personas con respeto, empatía y compromiso, porque al final no se trata solo de ser buenos en lo que hacemos, sino de cómo hacemos sentir a los demás. Y tal vez en un mundo donde todo es tan rápido, tan exigente y a veces tan frío, lo que realmente hace falta no es más conocimiento, sino más humanidad. En conclusión, la película de Patch Adams me deja la enseñanza de que ser médico no es solamente tratar una enfermedad, sino que debemos tratar al paciente con empatía, con respeto, con solidaridad, darle ese apoyo, brindarle esa mano. Porque al final de cuentas estos son los pequeños detalles que prevalecen, que hacen la diferencia. No es solamente de cómo hacemos las cosas, sino que prevalece también el cómo hacemos sentir a las personas. Gracias. ¿Hasta qué punto un médico debe limitarse solo a curar? ¿Y en qué momento empieza realmente a ayudar a las personas? Después de ver El Señor Doctor, entendí que esta película va mucho más allá de la comedia. Aunque a primera vista parece una historia ligera y divertida, en realidad es una crítica muy clara a la forma en la que muchas veces funciona la medicina y la sociedad.
El personaje Cantinflas rompe completamente con la imagen tradicional del médico serio, distante y autoritario. En cambio, él es cercano, humano y sobre todo muy consciente de la realidad de sus pacientes. No busca imponer respeto desde la autoridad, sino desde la forma en la que trata a las personas. Hay algo que se repite a lo largo de la película y que me parece clave: la forma en la que él se comunica con las personas. No utiliza un lenguaje complicado ni trata de mostrarse superior, sino que habla de manera sencilla, directa y respetuosa. Y eso genera algo que muchos profesionales olvidan, que es la confianza. Y cuando hay confianza, el paciente no solo se siente mejor, sino que también enfrenta su situación de una manera diferente. En varias escenas se puede ver cómo los pacientes se sienten más tranquilos cuando están con él, no solo por el tratamiento, sino por la manera en la que los hace sentir. Y eso me hace pensar que muchas veces el problema no es solo la enfermedad, sino la forma en la que se trata a quien la padece. Porque una persona enferma no solo necesita medicamentos, también necesita apoyo, comprensión y alguien que realmente la escuche. Otro aspecto que me parece muy importante es la crítica social que hace la película. Se muestra claramente que no todas las personas tienen las mismas oportunidades en el sistema de salud y que muchas veces los más humildes son los que reciben el peor trato. Esto refleja una realidad que no solo se ve en la película, sino también en la vida real, donde muchas veces el acceso a una buena atención depende de la condición económica de la persona. Cantinflas, en este caso, representa una especie de equilibrio entre el conocimiento y la humanidad. No es perfecto, comete errores, pero siempre actúa con una intención genuina de ayudar, y eso lo hace mucho más cercano y real porque demuestra que no se necesita ser perfecto para marcar una diferencia en la vida de alguien. Además, el uso del humor me parece muy inteligente. No está solo para hacer reír, sino para suavizar situaciones difíciles y mostrar la realidad desde otra perspectiva. Es un humor que en lugar de quitarle importancia a los problemas, los hace más evidente y más fácil de entender. En mi opinión, esta película deja una enseñanza muy clara, que el conocimiento es importante, pero no es suficiente. De nada sirve saber mucho si no se sabe tratar bien a las personas. Porque al final el verdadero valor de un profesional no está solo en lo que sabe, sino en cómo aplica ese conocimiento en la vida real. También me hace reflexionar sobre cómo en muchas profesiones se pierde el sentido humano con el tiempo. Todo se vuelve rutina, reglas, protocolos, y se olvida lo más importante, que estamos tratando con personas. Y cuando esto pasa, el trabajo deja de tener un impacto real y se vuelve simplemente una obligación. Algo que también me llamó la atención es que a pesar de las dificultades, el personaje nunca pierde su esencia. Siempre mantiene su forma de ser, su manera de pensar y su intención de ayudar, incluso cuando el entorno no es el mejor. Eso demuestra que mantenerse fiel a los valores propios puede ser difícil, pero es lo que realmente marca la diferencia. El señor doctor no solo muestra la vida de un médico, sino que plantea una pregunta que sigue siendo muy actual. ¿Qué significa realmente ayudar a alguien? Porque al final no se trata solo de cumplir con un trabajo o de seguir un sistema, sino de la huella que dejamos en las personas a través de nuestras acciones. Y creo que es la mayor enseñanza de esta película, que nunca debemos perder la capacidad de ser humanos, incluso en los entornos más formales o exigentes. El señor doctor no solamente es una película divertida, también nos recuerda que ser médico no solo es tratar diagnósticos o cumplir con reglas, sino que debemos tratar a las personas con humanidad. La película a través del personaje de Cantinflas nos muestra que se puede ser cercano, empático y a la misma vez competente y profesional a la hora de tratar a un paciente, ya que con un poco de humor y mucha empatía podemos cambiar la manera en la que las personas viven sus situaciones difíciles.
Hoy en día usamos internet prácticamente para todo, redes sociales, chats, comentarios, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar en cómo nos estamos comportando, y ahí es donde entra algo muy importante, las etiquetas. Las etiquetas son básicamente las normas de comportamiento en internet, pero más allá de ser reglas, yo lo veo como sentido común, cómo saber tratar bien a los demás, incluso cuando estamos detrás de una pantalla. Porque ese es el problema, muchas veces creen que porque estar en internet pueden decir lo que quieran sin consecuencias, insultan, critican o comentan cosas sin pensar, como si al otro lado no hubiera nadie, y la realidad es todo lo contrario. Detrás de cada comentario, de cada perfil, hay una persona real, con emociones, con problemas, con una vida. Algo que me parece curioso es que hay gente que en persona es respetuosa, educada, pero en internet cambia completamente. Dice cosas que nunca diría de frente, y eso demuestra que todavía falta mucha conciencia sobre este tema. Las etiquetas nos recuerdan cosas tan básicas como respetar opiniones, no escribir por impulsos, no difundir información falsa y pensar antes de publicar. Pero para mí no se trata solo de evitar hacer cosas malas, también se trata de aportar cosas buenas, de comentar con respeto, de ayudar, de construir un mejor ambiente digital, porque al final el internet es como una extensión de la vida real, y así como en la vida real intentamos ser buenas personas, en internet debería ser exactamente igual. Después de conocer el manual de Carreño, pude entender que es un texto que busca enseñar la importancia de la urbanidad y las buenas maneras en la vida diaria. Este manual se enfoca en cómo debe comportarse una persona dentro de la sociedad, mostrando que la educación no solo está en lo académico, sino también en la forma en la que actuamos, hablamos y nos relacionamos con los demás. Algo que me llamó mucho la atención es la importancia que le da el respeto. El manual insiste en que cada acción que realizamos debe reflejar consideración hacia las otras personas, desde la manera en la que saludamos hasta la forma en la que participamos en una conversación. Por ejemplo, se destaca la importancia de saludar correctamente, de escuchar sin interrumpir y de expresarse con educación. Estos aspectos, aunque parezcan simples, son fundamentales para mantener una buena convivencia. También se le da un valor importante a la cortesía, entendida como la forma en la que mostramos amabilidad y consideración hacia los demás. Esto se refleja en pequeños actos como ceder el paso, hablar con respeto y comportarse adecuadamente en distintos espacios. Otro punto que me pareció muy relevante es el comportamiento en la mesa. El manual explica que este es un espacio donde se reflejan claramente las buenas maneras de una persona, desde la postura hasta la forma de comer. Todo debe hacerse con orden, respeto y moderación. Además, el texto aborda el comportamiento en público, señalando que una persona debe evitar acciones que puedan incomodar a los demás y mantenerse siempre una actitud adecuada. Esto incluye la forma de hablar, de moverse y de relacionarse en diferentes situaciones sociales. También se resalta la importancia de la imagen personal, no solo en la apariencia, sino en la conducta. La forma en la que una persona actúa, se expresa y se comporta influye directamente en la percepción que los demás tienen de ella. En mi opinión, el manual de Carreño busca formar personas con valores, capaces de convivir en sociedad de manera respetuosa, ordenada y consciente. No se trata únicamente de seguir reglas, sino de entender el propósito de estas normas. Aunque algunas de las indicaciones puedan parecer estrictas, lo importante es reconocer que están basadas en principios como el respeto, la educación y la consideración hacia los demás. Además, este texto muestra que la convivencia en sociedad depende en gran parte del comportamiento individual, es decir, cada persona tiene la responsabilidad de actuar correctamente para contribuir a un ambiente más armonioso. El manual de Carreño es una guía que enseña que la urbanidad y las buenas maneras son fundamentales para la vida en sociedad, porque al final, más allá de cualquier conocimiento, la forma en la que nos comportamos refleja quiénes somos y qué tipo de personas queremos ser frente a los demás. Me queda claro que el objetivo del manual de Carreño es formar personas con buenos modales y con la capacidad de convivir de manera respetuosa en la sociedad. Más allá de las normas específicas, lo que nos demuestra este texto es la importancia del respeto, la educación y cómo nos comportamos y la manera en la que tratamos a los demás a través de nuestras acciones. También entendí que la manera en la que actuamos, hablamos y nos comportamos refleja cómo somos como personas y tiene un impacto directo en la manera en la que nos perciben los demás. Y creo que esa es la enseñanza más importante, que la educación, el respeto siempre deben estar
presentes en nuestra forma de actuar.